Me pongo en contacto ahora con la licenciada Liliana Selman. Liliana es integrante del Servicio de Salud Mental del Hospital Cosme Argerich. Si hay un hospital que fue la cuna de los tratamientos de las pacientes de psoriasis allá lejos y hace mucho tiempo, es el Hospital Argerich. Hola Liliana, ¿cómo te va? Hola Silvia, ¿cómo estás? Contenta de volver a escucharte. Sí, hace bastante que no charlábamos. Bueno, en primer lugar te felicito por la distinción. Muy contenta. Sí, Gracias. La verdad que es un mimo, ¿no? Es un mimo, sí, definitivamente. Son lindos mimos, son muy lindos mimos. Tal Bueno, cual. vos sabés que salud mental se convierte probablemente en uno de los hitos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud y hacia donde estamos hablando todos aquellos que sufrimos de enfermedades crónicas. Te voy a contar algo que quizá no sabías. Hicimos una encuesta hace un poco menos de un año y nos dio 15% de ideas activas de suicidio en las personas con psoriasis. Sí. Altísimo, altísimo. Sí. ¿Ustedes tienen algún estudio hecho en el Argerich? Sí, nosotros tenemos un estudio hecho en el Argerich acerca de la prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con psoriasis. En realidad a nosotros nos dio como resultado en este estudio, en este hospital, digamos, con 200 pacientes. Era un número, si bien no súper importante, pero digamos, no muy común, ¿no? Cuando se hace una investigación. Lo que sí nos dio como resultado es que había pacientes que tenían algunos síntomas depresivos, no un trastorno depresivo instalado, digamos, una enfermedad. Ok. Entonces, hay que diferenciarlo bien. Claro, hay que diferenciar bien lo que es tener algunos de los síntomas depresivos, que puede ser, bueno, algún estado de angustia, dificultades en los vínculos o dificultades laborales, pero para determinar que alguien tiene depresión como enfermedad, tienen que darse un conjunto de síntomas, ¿sí? Sí. Esto no lo encontramos en nuestros pacientes, pero sí algunos síntomas aislados. Nosotros llegamos a la conclusión, entre los psicólogos y los dermatólogos que hicimos esta investigación en conjunto, que puede deberse a que, bueno, son pacientes que están en tratamiento en un lugar específico, con un trato más que adecuado, digamos. Mucho más contenidos que el común de los pacientes. Exactamente, aquí los tratamientos médicos son los adecuados, los de última generación, digamos. Están siempre los médicos, mejor dicho, con los últimos avances, y bueno, después estudiando en cada paciente qué tratamiento, que es lo más conveniente para cada uno, ¿no? Porque esto es caso por caso, digamos, pero y además cuentan con espacios de contención en salud mental también. Entonces, bueno, nuestra conclusión era que en esta muestra acotada, digamos, ¿no? Y referida a nuestro hospital, podría pasar algo de eso, ¿no? Que esto actúe, toda esta contención, como vos decías, y todo este abordaje interdisciplinario actuaría, por decirlo de alguna manera, como algún tipo de prevención. Lógico. Ahora, yo estaba pensando mientras vos hablabas, nosotros lo hicimos, creo que era alrededor de 1.600, 1.300 pacientes, no me acuerdo bien, que nos dio esa cifra y me preocupó mucho. En esto de estas dos depresiones que uno encuentra en el enfermo de psoriasis, que una es exógena, otra endógena, una que tiene que ver con la inflamación, y que antes no se conocía eso. O sea que hay una depresión que tiene que ver con la inflamación que tiene la persona y otra es de la que estábamos hablando. Y otra pregunta que yo te quería hacer es, nosotros lo que preguntábamos era si habían tenido ideas de, lo cual no quiere decir a lo mejor que esa persona esté deprimida o sí. O sea, que vos tengas de pronto, yo me acuerdo un día entró una mujer a EPSO, dijo antes de tirarme abajo de las vías del tren vengo acá. Pero ella tenía un tema puntual. A ella la habían encerrado prácticamente en una cocina, en una empresa súper grande, la metieron en un rincón, ella servía en el directorio, no la permitieron volver a servir solo porque tenía psoriasis en sus manos y no tenía tratamiento.
Claro, te escucho más o menos, no te entendí bien específicamente la pregunta que me hacías. La pregunta era, sí. Primero te hice la de las dos depresiones, la que tiene que ver con la inflamación, sí. que es sí. una endógena, y otra que tiene que ver con, bueno, la externa, la que vos estabas hablando, la exógena, sí. viste, que tiene que ver con... Y otra pregunta era, nosotros habíamos preguntado sobre las ideas activas de suicidio, porque es una sí. pregunta mundial que se hace, sí, sí. que si vos tener una idea un día que estás tan mal, decir yo me mataría, es lo mismo que tener una depresión. Bueno, no, a lo primero que me preguntabas en relación a las diferentes depresiones, digamos, yo exactamente no te puedo responder porque soy psicóloga y entonces no tengo específicamente el dato respecto a si la inflamación puede producir específicamente una depresión. Lo que sí te puedo decir es que hay factores de estrés, digamos, ¿no? Que pueden actuar como desencadenantes de la enfermedad, que, como bueno, bien vos sabés, sí. tiene un componente genético, pero que muchas veces hace falta un componente exógeno, que podría ser una situación de pérdida, una situación de duelo, etcétera, para que esos genes se activen, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. Y además hay otros factores de estrés o psicológicos, digamos, que aparecen luego de desencadenada la enfermedad, claro. como estos que vos hablabas al principio de, bueno, que empiezan a aparecer sentimientos de vergüenza, de mostrarse, discriminación, ¿sí? Por parte en muchos lugares, que puede ser laboral, sí, sí. o vincular y demás, y que entonces, digamos, son como consecuencia de la aparición de la enfermedad, ¿sí? Ahora, en relación a la pregunta de si un día uno dice me quiero matar, ¿eso ya es síntoma de depresión? No, okay. Desde ya que no. Todos decimos, creo que en algún momento. Bueno, sí, pero ¿no? hay... Pero, claro, el estatuto, mejor dicho, que puede tener una intención de matarse o un acto o alguien que ya haya pensado la manera y demás, eso es otra cosa. Exacto. Okay. Claro, ahí ya hay una intención que en todo caso uno sí tendría que evaluar, bueno, el estado anímico de esa persona y poder ver si necesita una atención terapéutica. ¿Sabés otra cosa que te va a interesar, que también nos dio este estudio? Fue la adherencia que tenían los pacientes cuando tenían una buena relación con el médico. Sí. Es abismal. De un 75% de no adherencia cuando no tenían una buena relación con el médico, a un 90% de adherencia cuando había una buena relación con el médico. No, esto es fundamental. Vos fíjate que yo, repasando un poquito apuntes para esta charla, encontraba que en el Consenso Latinoamericano de Psoriasis, de 2010, ya hace unos cuantos años, pero ya se hablaba de un ítem como muy importante, que es esto de la dificultad que presenta la falta de adherencia de los pacientes enorme. A los tratamientos. Sobre todo, en algunos estudios también se habla de que esto aparece muchas veces cuando son tratamientos tópicos. Exacto. Que requieren, ¿no? De mucha paciencia. Ahí está, mucha paciencia, exactamente. Sí, y mucha disciplina. Y además, bueno, también coadyuvan otros factores, bueno, factores de la personalidad, patologías de los pacientes, digamos, hay muchas cuestiones que hacen a las dificultades en la adherencia a los tratamientos, que aparece bastante en general en las enfermedades crónicas. Claro. Por eso, bueno, nosotros los abordajes que realizamos en el hospital son abordajes interdisciplinarios, tanto las consultas como los talleres que organizamos aquí, donde participamos los psicólogos junto con los médicos. Y los médicos pueden encontrar allí un espacio diferente, así como los pacientes, de vinculación, de apertura, porque muchas veces la consulta con la cantidad de pacientes que acuden, viste, es como mínima. A lo mejor es ver la evolución de la enfermedad. Claro. La parte médica, digamos, de tratamiento. Entonces, bueno, en estos espacios justamente es donde se puede producir un diálogo, donde los pacientes pueden hacer esas preguntas que le quedaron colgadas de la consulta,
desmitificar, digamos, cosas que se dicen, bueno, la psoriasis no se cura, o la psoriasis es contagiosa, o, digamos, determinados estigmas que aparecen, ¿no? En el imaginario social. Entonces, bueno, estos espacios permiten un diálogo más abierto. Los médicos también conocen algo más de los pacientes. Qué importante eso, ¿eh? Es fundamental. Qué importante eso que estás diciendo. Vos sabés que nosotros estamos trabajando mucho en esto que vos decías del poquísimo tiempo, que es un problema mundial, no es nada más que un problema en el Argerich, del poquísimo tiempo que el sistema le da al médico para atender al paciente, ¿no? Claro. Entonces le decimos, hacete en tu casa una lista de todas las cosas que le querés preguntar para poder utilizar esos minutos que tenés con él de la mejor manera posible. Claro, claro. Como decir, exprimir el tiempo. Sí. Porque sí, y hoy en día, bueno, con ciertos sistemas, viste, de atención que se están implementando y demás, es como cada vez más escueto el tiempo. Entonces, bueno, hay que abrir otros espacios de encuentro, y esto produce mucho alivio en los pacientes. Enorme, ¿no? Como, enorme. Al paciente y a la familia, ¿no? Y a la familia que acompaña muchas veces también, claro. Y bueno, esto se van, digamos, como mínimo con una idea más cabal y más certera de las posibilidades que tienen con la enfermedad, con los tratamientos, de alivianarse de estos estigmas, ¿no? Bueno, que les permite luego afrontar situaciones en la vida, digamos, quizás de una manera un poco distinta. Y yo creo que los empoderan. Exactamente. Creo que les dan herramientas para estar mejor, para defenderse, para plantarse mejor en la sociedad, para exactamente. No tener más allá. Y lo que vos bien dijiste, creo que un contexto como es el del Hospital Argerich, que también obviamente puede estar en otros hospitales, ¿no? Pero yo digo que es como la cuna de... ahí creo que empezó el primer, me parece, ¿no? Que fue en el Argerich, el primer centro, el primer centro municipal de atención de psoriasis. Sí. Entonces ya tienen como mucha experiencia en lo que esto significa, ¿no? Y cómo... Claro. Y cómo trabajar y cómo tratarlo. Después creo que fue el Ramos, ¿no? El segundo, me parece. Yo en ese momento no estaba... No. Hace muchos años. Ya hace muchos años. Hace 20 que estoy en el hospital, pero creo que fue hace más años. Un montón. Sí, definitivamente. A mí me querían en el año 75, me iban a internar en el Argerich. Ajá. O sea que ya pasaron muchos años. Bueno, después seguiste viniendo, pero para cosas más interesantes. Mirá qué increíble, ¿no? Participar de los talleres y demás. ¿Cómo llega la gente a vos? ¿Cómo llega el servicio de psicología? ¿Es derivada por el servicio de dermatología o de reumatología o van directamente? Mira, nosotros tenemos un trabajo interdisciplinario desde hace muchos años, con lo cual... los pacientes son derivados, por un lado, de dermatología y no los hacemos pasar por el espacio de admisión. Los recibimos directamente, a lo mejor le podemos hacer una pequeña entrevista en ese momento o a lo mejor un turno dentro de la semana o 2 semanas, pero digamos hay una derivación directa, ¿sí? Este es un camino. El otro camino es la participación en los talleres, que generalmente dentro de las posibilidades tratamos de hacer 2 o 3 por año, y a partir que allí también han venido pacientes de AEPSO, también hacemos la invitación a través de ustedes y de otros lugares. Sí, no se tienen que olvidar de avisarnos cuando son los talleres, así mandamos el aviso. No, lo vamos a hacer con tiempo. Lo que pasa es que todavía no tenemos definida fecha, pero ya cuando lo tengamos, mandamos el flyer. Perfecto. Y entonces, bueno, a partir, gente que viene a lo mejor de otros lugares que no se atienden en el hospital, bueno, a partir de la participación en el taller, quizás pide la consulta dermatológica y también una consulta al servicio de salud mental. Así que hay como, bueno, algunas variables en relación a la derivación. Lo que sí que tratamos de atenderlos dentro de lo posible, lo más rápido posible, digamos, aunque sea ese primer encuentro, para poder evaluar y convocar a hacer entrevistas, algún tratamiento, o a lo mejor es una entrevista que necesita esa persona como
para despejar alguna cuestión, ¿no? ¿Cómo dirías vos que es la respuesta a lo mejor a los cambios de hábitos que ustedes les pueden proponer a los pacientes, ¿no? Sabemos que probablemente entre un paciente ansioso, con sobrepeso, fumador, con comorbilidades. ¿Trabajan ustedes sobre eso? Nosotros trabajamos sobre lo que el paciente traiga en general. Nosotros no damos, a ver, nosotros psicólogos no damos indicaciones sobre estos temas puntuales. Ya vienen con estas indicaciones obviamente del servicio médico, pero sí trabajamos sobre que el paciente pueda tomar estas decisiones de comenzar un tratamiento. Aquí hay, por ejemplo, hay servicio de nutrición, hay incluso en el servicio un grupo de cesación tabáquica que coordina una licenciada, o sea, recursos tenemos. Entonces, tratamos de rederivar o de proponer, digamos, todos estos recursos para que también puedan ayudarlos a sostener, digamos, ¿no? Determinadas decisiones que lo van a favorecer en la salud y que a veces también es difícil, dejar de fumar o el tema del sobrepeso, hacer un tratamiento, una dieta. O sea que un poco diríamos como que estamos colaborando o proponiendo algunos recursos a la indicación con la cual ya vienen del médico, ¿no? Vos dijiste una palabra mágica, tenemos los recursos. Yo creo que eso es importantísimo. Saben que en el Hospital Argerich tienen todos los recursos para que una persona entre por una puerta y salga al tiempo con una vida diferente y con una psoriasis diferente y estando mucho más, mucho mejor de su enfermedad, ¿no? En todo sentido. Claro, proponemos el cambio que se tiene que hacer es como integral, podríamos decir, ¿no? Exacto, como deben ser los cambios en general. Claro, como todos los cambios en general, tener un diagnóstico adecuado, tratamiento adecuado, una contención psicológica y después los otros que decíamos recién, que cada uno lo que necesite. También contamos con recursos que pueden aprovecharse, que son gratuitos. Claro. Que eso no es poca cosa. Pero igual, para que te pongas contenta y le cuentes a todo el equipo, yo administro 2 Facebooks, uno el de AEPSO y otro el de psoriasis en Argentina, y en todos hablan muy bien del Argerich. Bueno, me alegro. Tratamos de hacer lo mejor posible, como todo el mundo, digamos. Pero lo hacemos lo que sí lo hacemos con entusiasmo, siempre tratando de ver, cosas nuevas que se pueden incorporar, de qué manera hacer que los pacientes se sientan más convocados, que continúen mejor sus tratamientos. Lo que nos da la cabeza, digamos, lo ponemos al servicio de esto. Lo sé. Mil gracias, Liliana Selman, psicóloga del Hospital Argerich. Un abrazo a todo el equipo allá. Un abrazo grande, Silvia, y estamos mandando información a través de la página. No se olviden. Un beso grandote. Muchísimas gracias, un beso. Chao.